Upa. Bueno, muy bien. Bueno, todos participaron de la actividad de la mañana que quedó como preguntas a partir de... me gustaría a mí escucharlos un poco, qué debatieron en los grupitos, qué les pareció el trabajo. Un par de personas se me acercó para preguntarme justamente sobre el tema de la inclusión, así que veamos un poquito eso. Hicimos varios ejercicios con la idea esa, hay otros que podemos volver a armar o a reproducir. Fue un poco para moverlos y para que nos den idea para pensar, y a partir de ahí recrear un poco lo que veníamos trabajando en la primera parte de la clase de hoy a la mañana, ¿no? Así que un poco la idea es que puedan contar, empecemos contando un poco qué les pareció, qué los llevó a pensar el hecho de estos juegos que hicimos, digamos, del espejo, de la foto, con la idea de abrir el debate, digamos, acerca de qué consideramos incluir a un niño, qué dificultades se nos presenta y cómo lo podemos pensar dentro de este concepto que hablábamos de la diversidad, ¿no? Como lo diferente, lo sensible, lo que habla el pensamiento, la sorpresa. ¿Qué los llevó a estos ejercicios, estos juegos, qué los llevó a pensar? ¿Ya se olvidaron? No creo. Bueno. Gracias, buenos días. Bueno, digamos que yo pensé, obvio me divertí mucho con los juegos, y es algo que ya no hacemos con los grandes, con los estudiantes grandes. No trabajamos nada que tenga que ver con el cuerpo, ni con la cercanía. Ellos sí se acercan entre ellos, pero no quieren una cercanía con el maestro. Entonces creo que hace falta ese trabajo con el cuerpo sin miedo para tener otra manera de acercarse a los alumnos. ¿Por qué tú piensas que pasa eso? ¿Es por una cuestión adolescente o tú lo piensas más por una cuestión de el límite? ¿Quién lo coloca? ¿Lo colocan los alumnos? ¿Lo colocan los mismos docentes? Yo creo que la escuela pone límites, la sociedad también, la cultura, y hay como un deber ser que le impide al alumno grande jugar. Jugar al menos con el adulto, no queremos que jueguen entre ellos, queremos que jueguen con nosotros, pero no nos dejan jugar con ellos. También creo que de pronto es por generación, no queremos tener ese contacto con el adulto, no hay un interés, me parece, como lo percibo. Sí, no, digamos, un poco esta es la idea, ¿no? Yo no creo que pase por una cuestión de que no haya interés. Sí me parece que hay algo que hay que situar, no lo situamos a la mañana, pero hay que ubicarlo, que es el tema de las generaciones, ¿no? La generación adolescente provoca un cierto choque con la generación, digamos, subsiguiente, como una manera de diferenciarse y armar su propia filiación, como lugar inclusive identificatorio. Entonces, en la escuela se dramatiza esto también, de una manera muy franca, porque los alumnos, digamos, toman distancia como para diferenciarse. Y creo que además me da la impresión de que también en el mundo adulto da mucho temor acercarse a ellos también, por todo lo que implica, ¿no? Con lo cual, me parece que lo que hay que volver a repensar es que este choque generacional en la escuela tiene que producir algo distinto. Me parece que hay algo del orden de la producción, cómo podemos producir cosas. Una de las cosas diferentes del mundo adolescente al mundo de los
niños es que el adolescente tiene capacidad de producción, de hacer, de realizar cosas. ¿No? Pueden producir con su cuerpo cosas. Digo, una cosa es que, cuando digo producir, digo, están en condiciones de poder relacionarse con el mundo adulto a través de algo que ellos puedan hacer. Y su hacer ya no es un hacer infantil, es un hacer que se acerca mucho más a un hacer. Cuando digo un hacer, digo concretamente cosas que ellos pueden. Una cosa es que un niño pinte o digamos, dibuje, y otra cosa es un dibujo, una pintura de un adolescente, digo, desde eso hasta, digamos, su cambio físico, la sexualidad, etcétera. No creo que sea fácil poner el cuerpo con los adolescentes por todo lo que implica, pero sí me parece que hay que pensar el choque generacional, que de ese choque, en vez de producir aislamiento, cada uno un poco en la suya, como ellos no te dejan, vos tampoco te acercás, y entonces bueno, la distancia es aún mayor, y lo único que los une son prácticamente, digamos, como momentos o ciertas cosas del currículum y punto, y ya termina y cada uno la suya. Me parece que ahí falta un puente, no sé cómo, digamos, habría que repensarlo, ¿no? Como inclusive la cuestión de la imagen, que ellos usan mucho, ¿no? El celular, digamos, ciertas cuestiones, cómo podemos recrear algo del trabajo a partir de algunos de los elementos que ellos aporten como generación nueva. ¿Cómo podemos, no sé, dar matemáticas a través de Instagram? Me parece como muy difícil, uno diría, pero me parece que es un acercamiento también, no sé si es corporal, pero es una manera de armar ese otro cuerpo, porque que sea corporal no significa que poner el cuerpo concreto. No es que, bueno, uno tiene que tocar al cuerpo del adolescente, digo, es un momento muy particular, pero sí me parece que se trata de generar un espacio, una cierta complicidad, aunque las generaciones, digamos, se saquen chispas, ¿no? Es decir, quiero decir con esto, digamos, que hay un punto en donde la generación, el choque generacional es imposible de calmar, y no se trata de igualarlo de nuevo, no decir, bueno, hagamos, ¿no? Ni de comprenderlo. Hay un punto en el cual le es incomprensible para una generación lo que le pasa a la otra, y así, digamos, y no está ni bueno ni malo, digo, hay que soportar esa incomprensión. Ahora, si ahí nos ponemos más rígidos, si ahí nos defendemos, imaginemos entonces si nos cuesta colocar el cuerpo para con los adolescentes, cuando además hay un adolescente que tiene un problema, bueno, mucho, ¿no? Digamos, que tenga algún problema motor o algún problema que ya no sea motor, pero cualquier dificultad en el campo adolescente. Si con cualquier adolescente sin problemas nos causa esto, imaginemos con lo que va a hacer tratando de incorporar a un adolescente con dificultades, ¿no? Me parece que lo que vos planteás, que es cómo ubicamos el cuerpo digamos, a partir de cierto nivel, ¿no? Para Buenos Aires sería la escuela secundaria, ¿no? O sea, terminado el periodo primario, es un problema, porque el mundo adolescente no tiende como a cerrarse, y el mundo del adulto también se cierra, y lo que queda en común es muy poco, muy pobre, muy técnico inclusive a veces, ¿no? Te digo, traspasar esa frontera es fundamental, mucho más si queremos incluir a algún adolescente con dificultades que recree la diversidad, como hablamos al comienzo, ¿no? La diversidad implica la diferencia generacional, no se trata de igualarlos, ni que sean niños, que es lo que muchas veces reclaman. Esos son juegos de chicos, ¿no? Un adolescente no soporta que lo traten como a un niño pequeño. En cambio, los niños quieren ser adolescentes. Es difícil que un adolescente quiera ser niño.
Bueno, yo en este momento tengo un paciente que es adolescente con el diagnóstico de síndrome de Asperger y él no quiere crecer, porque él dice que si él crece implica muchos compromisos y él no quiere. Él quiere ser niño porque siendo niño no se relaciona con los otros chicos, o sea, no habla de la sexualidad. Ser adolescente implica esto, entonces él no quiere. Entonces tomó una actitud muy interesante. Él no habla en la clase, solo si le preguntan. Entonces, ¿qué día es hoy? Martes. Bueno, pero si vos me decís, levante la mano, él no. Él solo si vos le preguntás habla, si no, no habla. ¿Se entiende? O sea, digo, es una defensa que él tiene. ¿Contaste lo que hiciste el fin de semana? No, nadie me preguntó, no dije nada. Bueno, pero había que vos, tu opinión vale. Si me preguntan, contesto, y si no, no. Y se queda callado, ¿no? Digo las cosas que nos plantean los niños, los adolescentes con cierta dificultad, nos plantean desde otro lugar. Nos plantean cosas desde otro lugar. Por ejemplo, un punto de encuentro que me ha resultado interesante con el mundo adolescente es el punto del arte. El arte muchas veces es de alguna manera incluir el cuerpo, sí, pero mediatizados por, digamos, por un teatro, mediatizados por una producción pictórica, por una escultura, por algo de música. La música viene, la banda. ¿Cuántas bandas de adolescentes tenemos en Filadelfia? Estamos consolidando 2. Bueno, por ejemplo, porque si hay banda, hay festival. No sé, si hay banda, hay otros que quieren estar en la banda. Si hay banda, tenemos el que no, al que le cuesta mucho matemáticas, pero está copado con la banda. No sé, digo, si hay banda, ¿no? Digo, fíjense que lo de la banda, lo que menos nos interesa es el valor musical. Es como la banda es un referente que los identifica y a partir del cual pertenecen a la banda de, y le ponen un nombre, ¿no? Pero bueno, pero es la de la escuela. Y hay algunos adolescentes que solo se relacionan a partir de ahí. Bueno. Por ejemplo, también me ha pasado algún adolescente que tenía también algún problema motor, pero podía cantar. Entonces, bueno, digamos, tenía una manera, la manera que encontró él de darse a ver, de alguna manera, de tener un lugar, pero no solo un lugar en la banda. El lugar en la banda le permitió tener un lugar en el grupo. De alguna manera, la inclusión pasó por estar en la banda. Menos mal que estaba la banda, porque la banda fue la que permitió. Entonces, pues, uy, un gesto artístico, sin embargo, tuvo efectos a nivel de la matemática, digamos, porque al estar más integrado, para decir una manera, o por lo menos al estar más compartiendo lo cotidiano, como puede ser una banda, lo corporal tenía otro peso. Y además, a veces ocurre que o se organiza un festival o alguna cosa, ellos son como los representan a Filadelfia. Entonces también le da como un nombre, ¿no? El nombre no es cualquier cosa, el nombre es el lugar donde uno se identifica. Bueno, qué bueno tener la banda, no sé, cualquier nombre, ¿no? Pero que pertenezca a Filadelfia. Digo, lugares, puentes que van como produciendo, porque fíjate, una de las cosas que pasó en las fotos, todas las fotos aparecían los niños con dificultades, o los jóvenes con dificultades en el medio, y los demás, ¿no? Con lo cual uno decía, bueno, lo incluimos, estaban en la foto, sí, en el medio, casi como en el extremo opuesto, ¿no? Como me decía un adolescente con una parálisis cerebral leve, de buen pronóstico, pero es como esos jóvenes que caminan un poco así, que le costaba, ¿no? Cuando se hicieron la fiesta, no sé cómo es acá hay fiesta de egresados de 7º grado, o sea, de lo que sería el pasaje de la primaria a la secundaria.
Allá sí, allá la primaria es hasta chicos de 12, a partir de 13 secundaria. Entonces cuando terminan hay un cambio de escuela, algunas tienen primaria y secundaria, pero se hace una pequeña, no es el viaje de egresados, pero egresan de la primaria. Van a Córdoba, a distintos lugares de Argentina, hacen un pequeño viaje. Entonces este niño, ya preadolescente, 12 años, 13, fue al viaje de egresados de primaria. Entonces venía al consultorio y angustiado me decía, Esteban, por un lado estoy contento porque todas las chicas bailaron conmigo. Y al mismo tiempo decía, sí, pero bailaron conmigo, ¿sabes por qué? Porque no es que bailaba con todos. Las chicas bailaban conmigo, pero bailaban conmigo por mi parálisis. Llorando me decía eso. Digo, o sea que, cuidado, porque aquello que, si lo pones siempre en el medio, de alguna manera está siendo la excepción. Recuerda que hablábamos, entonces, ser un excepcional es estar en el medio como excepcional, que era un poco lo que me decía este joven. Él era el único que bailó con las chicas, por un lado contento porque bailó con todas, pero al mismo tiempo sí, pero bailo con todas porque tengo la parálisis, como diciendo, sí. Y el gran drama de este adolescente era, ¿a quién miro? ¿A una paralítica? ¿O a una, no? Digo, ¿con quién sería su novia? ¿Una que tenga lo mismo que él? ¿O no? Digo como situación que él planteaba. Pero a mí me llamó la atención, no sé si a ustedes, lo de la foto. Todos los que tenían problemas estaban en el medio. Por un lado genial, y al mismo tiempo se destacaban, ¿no? Como si incluirlo fuera, no ubicarlos en esa posición central. De nuevo, si es central, es especial. Y si es especial, entonces la tratamos de forma especial. Y también en muchos de los ejercicios de la foto, que la mayoría hacía lo que estaba haciendo pues la persona, el estudiante, digamos, del movimiento, para que no se viera diferente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Está mal que el niño esté moviendo la cabeza y se vea diferente a todos? Entonces se puede caer también en eso. Totalmente. Imagínense para un adolescente que tiene una dificultad, que todos hagan eso. Por ahí, significa que igualarlo significa integrarlo. Es una de las preguntas que surgió en algunos de los grupos y que me parecía muy importante. Porque entonces, supongamos que él tendría, no sé, una parálisis, todos nos caminamos mal. Eso es integrarlo, sería igualarlo. Mucho más difícil. Bueno, ¿cómo hacemos con él, no? Que era un poco lo que, bueno, si tiene esta dificultad, ¿cómo puede jugar al básquet? No. Entonces, ¿jugará en silla de ruedas? No. ¿Lo pongo al arco de fútbol porque no puede moverse? No. ¿Todos jugamos con silla de ruedas? Digo, lo digo como pregunta porque no es que uno ya tenga la respuesta, pero son preguntas importantes. ¿Cómo hacemos, no? Ahí tú me preguntabas, hazme la pregunta porque parecía importante, o tu inquietud. O más bien adaptarse a la clase que yo había diseñado. Sí, es decir, dale ejemplo que había. Ajá, entonces yo decía, por ejemplo, si tengo un niño en silla de ruedas y queremos jugar a la lleva, ¿qué hago? Hago modificaciones al juego para que él pueda estar y hacer parte del juego, o lo dejo que él de alguna manera lo haga para que esté participando de la clase. Entonces es como esas dos formas de verlo. Si adapto la clase para él o si él debe adaptarse a mi clase. Esa era como mi inquietud. Se entiende que son como dos posiciones muy opuestas, ¿no? O adaptamos todo para que él entonces tenga un lugar, o hacemos todo para que él pueda participar y no modificamos nada, ¿no? Son dos extremos, digamos. Habría que ver cómo uno en cada caso va pudiendo resolver esta situación. Porque si adaptás todo para el otro, finalmente, que digamos, estamos de nuevo
discriminándolo, digamos, con el intento de incluirlo, de alguna manera lo tornamos excepcional. Y de la otra manera, por ahí no puede participar de la actividad si no modificó nada, digamos. O nunca tocará la pelota, o nunca podrá, digamos, se mantendrá excluido de la actividad. Entonces, por un lado o por el otro, no encontramos ese punto medio. Eso no es caso a caso, no hay un punto medio que yo podría decir, para un niño con parálisis cerebral hay que hacerle, en el juego de la... No, hay que ver. Lo que en todo caso tendríamos que pensar es cómo rearmo o repienso, digamos, para que él no se pierda la oportunidad de hacer una experiencia con su grupo que se pueda transformar en un acontecimiento que deje una huella. De nuevo, nosotros intentamos que él se integre, pero no para que se integre como diferente y entonces somos solidarios, sino para producir la plasticidad, que implicaría que esa experiencia deje una marca, una huella en él y en vos también como profe, que tuviste que relanzar e inventar otro juego, sin que la esencia del juego se haya perdido. Por eso, ¿no? Digo, sin que ese sea el límite. Un poco también lo que planteaba, ustedes vieron la mayoría del video de Dominique, ¿no? ¿Quién vio a Dominique acá? ¿Quién lo vio, mami? ¿Quién lo vio? Bien. Bueno, los que no lo vieron, no sé si mostrarlo, pero es justamente una joven con síndrome de Down que plantean lo contrario, digamos, ¿no? Cómo convivir sin que la llamen síndrome de Down. Todo el tiempo se pregunta eso. Quiero decir que cuando nosotros nos encontramos con un adolescente con dificultades, una de las cosas que hay que poder hacer es, me parece a mí, hablar de esa dificultad. Es decir, más que tenerle miedo, poder incorporarla, porque si le tenemos miedo, ni se toca, ni se habla, ni se juega, o al revés, hacemos como si no existiera, o al revés, es el centro de todo. ¿Por qué? Porque para que la discapacidad tenga un lugar en la escuela, es que él pueda tener esa dificultad, no ser. Nosotros hacemos una diferencia entre tener síndrome de Down o ser síndrome de Down, tener parálisis cerebral o ser. Tener esa dificultad es del orden justamente no de la existencia. Él es un sujeto que tiene esta dificultad, no que es. Esta diferencia entre ser y tener es importante para poder pensarla dentro de la comunidad educativa. En cambio, si no hacemos esta diferencia y negamos o hacemos de cuenta que no tiene nada, se pierde la posibilidad de hacer un pequeño duelo. Hay cosas que no puede hacer y cosas que sí. No da igual. No es igual a todo. No, hay cosas que puede y cosas que no. Entonces, bueno, las que no puede, y bueno, así como yo no puedo hacer algunas cosas, el otro tampoco puede hacer otras. Pero este límite que nos coloca lo diferente, lo diverso, la diversidad, es fundamental. No para sobrepasarlo, que sería la exigencia. Si nosotros incluimos lo diferente, no lo hacemos para que sea igual, porque sería imposible. No puedo pretender que juegue igual que los demás, porque tiene una parálisis, porque tiene esta dificultad. Entonces, de lo que se trata es justamente de poder hacer un pequeño duelo por lo que no puede. Cuando digo duelo es justamente elaborarlo en acto. No podrás eso, pero por ahí puede estar en la banda de música. No puede estar en la banda de música, pero tal vez pueda, y así, digamos, estar en otro taller o hacer la otra actividad. Porque finalmente, cuando hay un niño o un adolescente diferente, también lo que se juega es algo del orden del límite. Ese límite que es el propio siempre, no es solo el límite del otro. Es cómo lo remite a uno la propia dificultad con el propio cuerpo. Por eso que lo que vos trajiste del cuerpo del docente es fundamental. Porque si nosotros también nos ponemos el límite en el cuerpo, ¿cómo hacemos ese puente?
El puente es la posibilidad justamente de convivir con esa diferencia. Eso es un poco lo que planteaba Dominique. Los que no lo vieron, si quieren después lo vemos, porque no sé si... Porque estás hablando de los casos de los chicos que requieren una integración con una discapacidad a veces que es evidente, pero una de las cosas con las que nos estamos enfrentando es precisamente a cosas que para nosotros, aunque esa discapacidad no es fácil tampoco de asumirla, estamos hablando de esos trastornos que están presentando especialmente los adolescentes, esas depresiones, esas ansiedades, esas cosas que también implican hacer un tipo de inclusión. Sí, y lo que tú dices ahora, y sobre eso también es una dificultad que a veces se habla menos, ¿no? Nos da más temor. No sé si es una cuestión que nosotros hemos visto particularmente en esta generación, no solamente en este colegio, sino algo muy propio de lo que es, de las cosas que se están dando a los que los maestros no estábamos acostumbrados a manejar o a enfrentarnos, ¿no? ¿Cómo entrar allí también? Es cierto lo que vos decís. Nosotros estamos hablando de una porción de jóvenes o niños, pero que están realmente con una dificultad. Pero tenemos acá, yo calculo, el promedio de más o menos entre un 20 y un 30% del alumnado, ¿sí?, que tal vez no llegue a los niveles que uno aspira. No estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de que tal vez haya un porcentaje que no alcance. Esos que no alcanzan, ¿hacemos que alcancen? ¿Soportamos que no alcance? ¿Qué hacemos con aquellos que están por debajo del nivel? Vamos a suponer que un nivel de excelencia, los que están por acá y que no llegan ahí, no van a llegar, digo, no pueden, no les alcanza, tal vez por una situación familiar, por otra situación, hasta, digamos que por ahí podemos conocerla o no. Esos que no alcanzan ese nivel, ¿qué hacemos con esa? También marca la diversidad, sin que eso implique bajar el nivel, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con aquellos que por distintos motivos, que ya no tiene que ver con del orden de lo visible, ¿no?, esto, o con un diagnóstico, pero que realmente por una cuestión inclusive de cómo él se enfrenta al aprendizaje, digamos, o a lo que implica la situación de aprendizaje, él no alcanza ese nivel? ¿Qué hacemos con esos, ¿no?, que no llegan allí, o que le hace el límite, ¿no? Porque no se trata de desestructurarlos ahí, sino de cómo consideramos esto, que ya no tiene que ver con hacer un duelo, como en el otro caso, sino cómo soportar la diferencia que eso produce. Volvemos al punto, ¿no? Fíjese que en los juegos que nosotros hicimos esto aparecía también mucho, digamos, cuando hacíamos el juego en triángulos o en 4. Me hacen acordar a algo que me parece que podemos ver en este momento, que es un videíto, es un cuento, si quieren lo compartimos, pero que tiene que ver exactamente con esto. Me gustaría que lo podamos pensar. Yo cuando lo vi me da que pensar, porque tiene que ver con esto, con las diferencias y con las identidades. Lo vemos un poquito. Los snitches. Los snitches con barrigas estrelladas tienen estrellas en sus barrigas. Aquellos con barrigas simples no tienen estrellas. Estas estrellas no eran tan grandes que digamos, en realidad eran pequeñas. Pensaríamos entonces que algo tan insignificante no interesa, pero ¿por qué los barrigas estrelladas tenían estrellas? Y todos presumían de ellas. Somos la mejor raza de snitches del mundo entero, decían. Con sus hocicos en lo alto, respiraban y resoplaban con altanería. No tenemos nada que hacer con los barrigas simples.
Cuando los niños barrigas estrelladas salían a jugar pelota, ¿podía un barriga simple unirse al juego? Por supuesto que no. No podrías jugar con un barriga estrellada a menos que tengas una estrella. Así que cuando los niños barriga simple, al no tener una estrella, querían jugar, los hacían todos a un lado y se burlaban de ellos. Así eran como vivían los snitches con estrellas y con barrigas simples. Cuando los barrigas estrelladas tenían fiestas o eventos, no les importaba ni el tamaño ni la edad para hacer a un lado a aquellos que no tenían estrellas. Cuando tenían fiestas y celebraciones como esos días con salchichas asadas, cuando tenían días de campo o esos días en los que comían malvadiscos, nunca invitaban a los barrigas simples. Los dejaban solos y fríos en la oscuridad. Los mantenían siempre alejados de ellos. No los dejaban acercarse y así era como los barrigas estrelladas celebraban y disfrutaban todo el tiempo. No tener una estrella era un gran problema, y al no tener una estrella no podías unirte a ningún tipo de celebración. Mientras los barrigas estrelladas saltaban y bailaban, los que no tenían estrellas en la barriga tenían que esperar a un lado, imaginando cómo sería vivir con una estrella. Así pasaron muchos años y mucho tiempo, hasta que un día, mientras los barrigas simples limpiaban y arreglaban sus casas en la playa, ahí sentados, deseando que sus barrigas tuvieran algún día una estrella, de repente el milagro pronto se hizo realidad. De la nada apareció un carro extraño, y un extraño aún más raro apareció en el carro. Al llegar al lugar y ver a los snitches sin estrellas, anunció: Mi nombre es Sylvester McMonkey McBean y he escuchado de todos sus problemas. He escuchado que son totalmente infelices, pero puedo resolverlo. Soy el hombre que todo lo arregla. Además, trabajo rápido y mi trabajo es garantizado. Rápidamente armó una máquina peculiar y dijo: ¿Quieren estrellas como las barrigas estrelladas? Mis amigos, pueden tener su estrella por tan solo $3 cada una. Páguenme el dinero y salten a bordo. Así que, confundidos pero felices con la oportunidad, se treparon encima. Todos comenzaron a pagar sus $3 para probar la oportunidad y recibir su estrella. La gran máquina rugió y sonó y se sacudió y hasta ladró, e incluso los golpeó, pero finalmente la gran respuesta y la gran sorpresa fue que funcionó. Cuando los barrigas simples salieron de ella, finalmente tenían estrellas. Realmente tenían estrellas en sus barrigas. Entonces, todos felices se unieron y comenzaron a danzar y a disfrutar. ¿Cómo sería la nueva vida ahora que todos tenían estrellas? Entonces les gritaron a los que tenían estrellas desde el comienzo: somos igual que ustedes. No pueden hacernos a un lado. Miren ahora, presumidos y creídos. Ahora podremos unirnos a sus fiestas de salchichas. Dios mío,
gimieron los que tenían estrellas desde el principio. Seguimos siendo los mejores y ellos los peores. Esa es la verdad. Pero todos estaban nerviosos. ¿Cómo sabremos quién es quién?, se preguntaron. ¿Cuál clase es cuál? ¿O al revés? Entonces, apareció quien nos esperábamos. Con un guiño muy astuto, McBean dijo así: las cosas no son tan malas como parecen. ¿Así que ahora no saben quién es quién? Ciertamente así es, pero amigos, vengan conmigo. ¿Saben qué voy a hacer? Los haré de nuevo los mejores snitches de la playa. Y por tan solo $10 por cabeza, los volveré a transformar. Las barrigas estrelladas ya no están de moda, dijo McBean. Lo que necesitan es un paseo por aquí. Mi máquina remodeladora. Esta maravilla les quitará esas estrellas, así que no se verán como esos otros snitches que tienen estrellas en sus barrigas. Y la máquina comenzó a trabajar. Todos corrieron a ella. Todos querían probar. Todos querían quitarse esa estrella. Pasando por tubos de colores, rodamientos grandes y pequeños, subiendo y bajando, mirando círculos y también rectángulos. Finalmente, la máquina, trabajando con precisión, les quitó las estrellas de sus barrigas rápidamente. Ahora, los snitches sin estrellas se consideraban los mejores, así que con actitud desafiante comenzaron a cantar alrededor y abrieron sus voces y gritaron juntos: ahora sí que podemos diferenciarnos, no hay duda alguna. Los mejores snitches son aquellos sin estrella alguna. Entonces, por supuesto, aquellos que se habían puesto las estrellas se enfurecieron. Ahora tener estrellas era malo y no tener estrellas era lo mejor. Al ver lo sucedido y ya consciente de lo que iba a pasar, nuevamente McMonkey McBean hizo su aparición y los invitó a entrar nuevamente a la máquina para removerse las estrellas, por tan solo $10 por persona esta vez. Y así fue. Todos comenzaron a entrar para quitarse las estrellas y poder estar a la moda. Y la máquina, una vez más, volvió a funcionar. A partir de ahí, y como ya se imaginarán, las cosas se pusieron más difíciles que nunca. Durante todo el resto del día siguieron pagando y cambiando, poniendo y quitando estrellas. De nuevo, una y otra vez. En el intento de no mezclarse y no confundirse, todos se apuraban a entrar primero y ponerse o quitarse la estrella, cambiando su aspecto a cada momento. Siguieron pagando todo su dinero, hasta que en un momento todos se confundieron. A partir de ahí, y cuando todos confundidos se dieron cuenta que nadie sabía quién era quién, fue cuando McBean empacó su máquina y se preparó para partir. Cuando no quedaba ya ni un solo centavo, se subió a su carro y se fue. Se rió mucho en el camino y pensó: estos snitches nunca aprenderán. No hay forma de enseñarle a un snitch. Pero McBean no estaba en lo cierto, y aunque se fue sin saberlo, estamos felices de anunciar que los snitches aprendieron la lección y desde ese día decidieron
que los snitches son solo eso, solo snitches. Y que en ninguna clase de snitch es mejor que otra. Desde ese día los snitches se olvidaron de las estrellas y sin importar si tenían una o dos o más, los snitches aprendieron a convivir juntos, a compartir y a celebrarse los unos a los otros siendo quienes son. Bueno, ¿quién es el snitcher acá? Esto básicamente, cuando yo lo vi por primera vez, bueno, no sé qué les pareció, pero me parece que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Tratamos de pensar juntos. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde está la identidad? ¿Y con dónde está la convivencia? 3 palabras que hemos empezado a trabajar hoy. Pero que, bueno, en el medio siempre hay un, ¿cómo se llama? Bueno, básicamente lo que uno puede, por lo menos a mí lo que me llevó a pensar en este cuento, no sé qué les llevó a pensar a ustedes el cuento. ¿Hacia dónde lo llevó a pensar? Básicamente, ¿no? Cuando vos decís lo de consumismo me hace acordar, digamos, a cuando justamente se ubica la diversidad o la discapacidad o la integración como parte del consumo. Ahí desaparece lo diverso y queda justamente en un nivel, no sé cómo es acá en Colombia, pero por lo menos en Argentina eso tiene mucho peso, porque a veces la integración lo cubren lo que se llaman las obras sociales. Entonces la médica, no sé, hay un certificado que se otorga, que es un certificado de discapacidad, y ese certificado de discapacidad, que es un nombre que tienen, se paga por eso. Por lo tanto, la obra social sería la obra, sí, lo que es el recurso médico, digamos, les tiene que pagar a los discapacitados. Entonces hay todo un negocio alrededor de los discapacitados para hacer, por ejemplo, las maestras integradoras, las maestras espejo, etcétera, todo es pagado por la obra social. Alrededor de la discapacidad o de la diferencia o de la integración se empiezan a jugar muy fuertemente todos los intereses económicos que implican juego, desde la medicación, las terapias, las etiquetas, y esto es parte de eso. Parte de cómo se concibe digamos, la integración como parte de una operación de marketing, o por lo menos marketinera en ese punto, ¿no? Retomando un poco la pregunta que vos hacías, ese camino intermedio que uno busca con la metodología, no busca eliminar la diferencia ni tampoco destacarla, sino convivir implica ese encuentro posible con el saber del otro. Volvamos a algo de lo que trabajamos a la mañana. Es cierto que hay cosas que no pueden, no representan, no imaginan, no pueden realizar, pero ese no poder implica que otras cosas sí pueden. Y las cosas que sí pueden es una construcción que hizo ese sujeto, del cual nosotros podemos afirmar la diferencia. Más que eliminarla, es a partir de ahí, no por ahí como surgía en la foto, que era incluirlo en la foto como en el centro, digamos, ¿no? Sino que de esa diferencia me permite a mí reconstruir el propio currículum, la propia planificación, ¿cómo es que la llaman acá? Planeación, sí. Lo de la planeación implica, digamos, tener cierta posibilidad también de plasticidad nosotros en la planeación, porque si no tenemos esa posibilidad, la planeación tiende a cerrarse,
tienden a armar, digamos, como una pequeña defensa frente a la diferencia que implica un cambio. Por lo tanto, es un poco lo que hablamos a la mañana. Lo que anticipamos en la planeación es todo lo que ocurre. Cuando eso pasa, el saber se aplana y la experiencia queda directamente, digamos, lisa, sin arrugas, sin cicatrices, sin diferencias. Y ahí aparece la identidad de lo igual, como decíamos nosotros. El concepto de plasticidad que estamos introduciendo tanto ayer como hoy, digamos, nos abre a una situación que es la posibilidad de generar esa memoria que provoca transformación. Ustedes saben que la plasticidad de esta manera implica no solo una transformación, sino la posibilidad de la construcción de una diferencia. Recuerden que una de las palabras que hace a la posibilidad de pensar entonces la plasticidad es la transdiferencia. La transdiferencia es la posibilidad de construir la diferencia. La diferencia implicaría en este caso que no es ni discapacitado ni no discapacitado, ni integrable ni no integrable. Es la posibilidad de convivir con la diferencia. Esta convicción de convivir con la diferencia abre la posibilidad de justamente que la planificación no sea unívoca, no sea certera, no sea la única, y abre la posibilidad de construcción de nuevos espejos. O sea, plantear el ámbito escolar como un lugar que no es un espejo especular. A ver si me siguen con esta idea, que es un poco más compleja, pero si me siguen. Espejo especular es que el espejo te devuelva la misma imagen. Espejo no especular es que el espejo te abra la diferencia. ¿Sí? Cuando una escuela es espejo especular, el alumno y la escuela son uno. Lo que se produce vuelve el mismo espejo. Cuando la escuela no es especular, es que se transforma la escuela en un espejo que provoca la multiplicidad, no la identidad. Si yo me miro al espejo, la imagen me devuelve la misma imagen. Eso implica una experiencia que no es plástica, porque hice la experiencia de la escuela y la imagen no se modificó. La plasticidad de la imagen del cuerpo y de la imagen de la escuela implicaría que cuando uno se refleja en la escuela, se genera otra, más que un espejo como un cristal, que arma otra imagen. Una imagen que él puede incorporar y transformarse. La escuela como un espejo que multiplica las imágenes no especulares. ¿Se entiende lo que es no especular? ¿No? O sea, es no la misma imagen de la cual partió, sino otra. Cuando hablo de imagen del cuerpo, no me estoy refiriendo al cuerpo. Cuando hablo de imagen, no me estoy refiriendo a la imagen real. Me estoy refiriendo al lugar donde uno se reconoce. Esa imagen está armada por el grupo, por los docentes, por los padres, y esta imagen es la que nosotros pretendemos transformar, que él se reconozca en otro lugar. Esto significa que de alguna manera en lo que se produce en la escuela, ¿sí?, los niños armen la plasticidad en ese reconocimiento. Se reconocen diferentes porque se provocó una transformación. A diferencia de lo que llamamos elasticidad o flexibilidad, que sería una imagen especular. Aprenden, pero eso que aprenden no provoca una imagen distinta. Es la misma imagen estirada. Y si no le doy ese estímulo o después de pasar, vuelve a la misma imagen. Esta imagen es especular, la de la flexibilidad, la de la elasticidad, mientras que la otra imagen es la que produce la natalidad, lo que decíamos, lo imposible. Lo imposible es aquello que nace.
la natalidad de lo nuevo. ¿Se entendió lo de especular, no especular? Es un concepto más complejo, psicoanalítico, pero para que lo puedan seguir desde el punto de vista educativo. ¿Sí? Es cuando la clase que ustedes le dan a sus alumnos provoca una imagen diferente o provoca una imagen igual. Cuando vos me planteas la distancia con el cuerpo, pareciera que la imagen se iguala más que se diferencia. La imagen igual provoca lo idéntico y niega la diferencia. Aceptar la diferencia implica para nosotros que la imagen sea otra. Ahora, si la imagen de los alumnos es otra, la nuestra también es otra, porque nuestro espejo también se transforma. No somos un espejo solo que refleja imagen. Al transformarse la imagen de él, también transforma el espejo. ¿Se entiende la complejidad? No es que solo la escuela es un lugar donde un niño se refleja diferente, sino que al reflejarse diferente, modifica la escuela. Y al modificar la escuela, ustedes se modifican. Si la imagen que damos le permitimos a los niños a reconocerse diferente, toda la pregunta es para nosotros. ¿Nosotros podemos reconocernos diferentes? Y eso implicaría ubicarnos en un lugar donde se ponga en juego lo indeterminado, que era lo que hablamos a la mañana, más temprano. Lo indeterminado es una experiencia con otro donde se juega el afecto. El afecto no tiene determinación. El afecto no es lo cognitivo. El afecto no es la inteligencia. El afecto es la relación con ese otro. Ese otro que me transmite un saber, ese otro que me transmite matemáticas, geografía, lengua, ciencias naturales. Pero ese saber está soportado por un otro que le transmite su propio deseo. Ese deseo que le transmite el otro es el que arma el espejo nuevo, que lo modifica al alumno y también me modifica a mí. Si no, no es espejo. Por eso, el espejo no especular es un espejo que me transforma. Es como una máquina que nos transforma. ¿Sí? ¿Cómo trabajar con digamos, este tipo de jóvenes que la imagen de sí todavía está muy prestada? O sea, como que la imagen de sí todavía se presta al otro. ¿Cómo trabajar? No sé si me hago entender. ¿Se presta al otro? ¿Cómo sería? Porque todavía está en esa construcción. Entonces muchas veces se puede dar de que esa imagen que tiene de sí mismo depende de la imagen que tienen los papás de sí mismo o de la imagen que tienen los otros de sí mismo o desde sus experiencias que de pronto por el momento de vida en el que están no las ha significado, todavía no. Como que me pregunto como desde ese tipo de jóvenes que todavía están en esa construcción y que de pronto esa construcción todavía está muy trastornada, digamos, afectada. Sí. Bueno, en general, cuando nos ocurre con estos jóvenes, lo que arman es una copia. Casi clonan, en el sentido de arman la experiencia que arma el otro. Esperan que el otro haga la cosa para poder hacerla. Necesitan de ese otro, pero de una manera que queda como adhesivo, pegado al otro. No han podido todavía hacer un proceso a partir del cual la palabra, su deseo, se autorice a producir una diferencia. Bueno, esto tiene que ver con un proceso que es lo que, cómo desde la práctica de cada uno puede ayudar a que este sujeto realice su espejo, realice su imagen. Por eso me parece que es importante hablar de que puedan producir algo con este saber, porque las producciones de los niños, llamarlo dibujos, llamarlo exámenes, son como pequeños espejos o cristales donde él se reconoce o no. Entonces, una banda de música, un hecho artístico también es un espejo, pero es un espejo que abre la diferencia, no que genera la identidad. Entonces, bueno,
¿cómo hacemos para que en cada una de las disciplinas, algunas son más rígidas como matemáticas, poder hacer que, bueno, ahí justamente pueda aparecer algo de la propia imagen, sabiendo que la imagen del cuerpo no es el cuerpo, sino que son los lugares donde alguien se identifica, se reconoce. Y este lugar donde él se reconoce, en el campo adolescente muchas veces está en falta. No terminan de poder acceder están construyendo su identidad de adolescente, están construyendo su sexualidad, están construyendo lo que quieren en el mundo adulto, y ahí es donde aparece la escuela como un lugar que no es la casa donde se producen estas diferencias o no, que dan el lugar especular. Especular sería una imagen que no termina de armarla, de resolverla, y que además le atemoriza lo diferente. Lo que nos encontramos en el mundo adolescente es que le da temor la posibilidad del armado de esa imagen. Ante ese temor, arman su copia, su clon. Muchas veces la adicción del mundo adolescente tiene que ver con esto. Se adhieren a un tatuaje, a una droga, a, digamos, algo que le permita pertenecer, porque ellos no pueden terminar de armar su propia pertenencia. El lugar de reconocimiento es el lugar de pertenencia. Y este es un punto importante. ¿Cómo construir la pertenencia a la comunidad educativa? Porque si logramos que él pueda pertenecer, el ejemplo de la banda es muy fuerte, digamos. Se pueden llamar la banda Los Pirulos, pero es la banda de Filadelfia, a la cual pertenecen. La pertenencia no es un concepto de, porque me siento en la silla, pertenezco. La posibilidad de pertenecer es la posibilidad que puedan dejar algo. Yo pertenezco a un lugar donde dejo algo mío. Esta posibilidad de dejar algo de uno en función de otros. Dejar algo para la escuela en función de otros. Por eso no se trata de la escuela dar más estímulos, más libros, más computadoras, más, y lo llenamos al mundo adolescente de más. Se trata del don. El don no es el dar. El don es lo que se pierde. El don no es recíproco. No espero reciprocidad. Es lo que dejo para el otro. Dejo para que el otro construya lo propio. Dono las matemáticas, pero no para hacerla igual que la mía. Dono para que él arme sus matemáticas, que es la que le va a servir. Seguramente muchos de los alumnos no van a ser matemáticos, pero las matemáticas les va a servir no por la matemática, si llegan a saber raíz cuadrada de y las, le va a saber como una manera de poder abstraer y asociar. Por lo tanto, tendrá que encontrar su propia forma. Entonces, el don en el mundo adolescente es fundamental para terminar de constituir esta imagen y para que él pueda pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad, tal vez como un último recurso, que no sea, digamos, la otra, la adictiva, la que se adosa, la que para pertenecer entonces me hago el tatuaje, la que me da identidad por otro lado. ¿Qué identidad le podemos ofrecer nosotros al adolescente que pase por el pensamiento, por la posibilidad de pensar? Es ahí donde nosotros nos vemos en el mundo adolescente con la posibilidad de cambiar. ¿Qué sería? ¿Cómo enseño a través de Instagram matemáticas? Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo incorporo ese saber del adolescente, no por el lado de lo que no, sino de lo que sí? ¿Qué puedo armar de esto? ¿Cómo me puedo apoyar en esto? Para que entonces darle una vuelta. Digo lo de matemática porque suena como muy abstracto, muy puntual, muy lógico, muy frío, ¿no? Entonces, obviamente, el mundo adolescente se rechaza ese saber. Pero ¿cómo puedo hacer para transformar? Sabrán ellos, doy un ejemplo, digamos,
que el Instagram está formado por números, que las imágenes digitales son numéricas y que entonces, no sé, digo, ejemplos, situaciones en las cuales ustedes tendrán que correrse del saber tradicional determinado para que en lo indeterminado aparezca él, ella, situaciones en donde la pertenencia se juegue de otra forma. Recordando que pertenecer no es la sumatoria, es lo que resta, es lo que se deja, es lo que falta. La comunidad no es lo que tenemos, es lo que nos falta y por eso pertenecemos. Es como un concepto al revés de la comunidad. Siempre se cree que la comunidad es donde uno pertenece, le da seguridad. Nosotros estamos planteando que la comunidad está armada de deseos. Y el deseo no es algo que uno tiene, no es una sustancia. Es lo que falta, pero causa las ganas de. Bien, si podemos transmitirle a nuestros alumnos las ganas de la educación física, las ganas de las matemáticas, las ganas de la escuela, las ganas de... Podemos hacer algo que sería central para la afirmación de esta imagen, que es producir deseo. Producir deseo en un adolescente. ¿Deseo de qué? Deseo de realizar cosas, deseo de venir, deseo de querer estar en la banda, deseo de venir para... Bueno, como tiene que estar en la banda, tiene que estudiar matemática, ok, digamos, pero por la banda. ¿Se entiende? Digo, producir deseo es producir afecto. Hay un afecto que no estaba. Cuando yo digo que la experiencia está afuera, ¿vieron que digo que la experiencia está afuera y lo hago afuera, viene para adentro? En ese venir para adentro, no es que viene lo que hice. Yo tengo, esto está afuera, lo agarro, y ahora está adentro. No, para que la experiencia de la afuera esté adentro, es que lo que entra no es lo fáctico, no es el conocimiento, es que lo cognitivo tiene afectivo. Y es este afecto el que afecta al cuerpo. Ese afecto se crea, no estaba en el títere. No es que en el títere está el afecto, en el títere, en el objeto de conocimiento, en las matemáticas. No. ¿Dónde está el afecto? En los números. No, no está en el afecto. Pero en la manera que tengo de transmitirle, de armar la escena, de sorprenderme por encontrarme ahora haciendo matemáticas en Instagram, qué sé yo, no sé qué. Ahí él encuentra los números llenos de afecto. No los números... lo numérico. Entonces se crea un afecto ahí donde no estaba, se genera, se engendra. Entonces tenemos un valor fundamental, porque estamos diciendo que la escuela es causa de deseo, causa el deseo en el adolescente que lo afirma. Si no está la escuela y los padres también están distanciados, ¿qué le queda al adolescente? Lo que hace, tatuarse en el cuerpo, hacerse agujeros, adictivos, digamos, claro, les queda al cuerpo. Bien, es lo que hacen, no encuentran en el mundo adulto ese afecto que los afecta. Pero vuelvo al punto, no está en el objeto de conocimiento. Pongo el ejemplo del títere como si fuera la materia de ustedes, educación física, música, teatro. Supongamos que fuera así. Entonces, si yo agarro, pero el títere, le voy a poner un nombre, ¿no? ¿Qué sé yo? Pepín, ¿no? Duf. No es muy original, Dumbo. Pero bueno, vamos a poner Pepín, ¿no? Entonces yo hablo como Pepín. Hola, Esteban, hola, Pepín, ¿cómo estás? Ay, me gusta mucho, gracias, Pepín. Ay, qué bueno. Y tengo al niño acá, y él quiere agarrar a Pepín. Pepín no es la tela. Digo, Pepín es que él encuentra en que algo, Esteban encarnó a Pepín, me puse en el lugar de Pepín, y él cuando agarra al títere, a la tela, agarra a Pepín. Y entonces está el nene, y él, oye, ¿qué pasa, Pepín? Ay, quiero estar con Federico, ay, qué bueno, y Federico lo agarra, y lo lleva a pasear, y cuando se le cae, yo lloro, ¿qué pasa, Pepín? Ay, quiero ir con Fede, bueno, Fede quiere ir con vos, y él lo agarra. Cuando agarra, hay algo afectivo que empieza a circular entre nosotros. Estaba en el objeto, estaba en la experiencia que construimos.
Y esa experiencia en la que está investida, vestida, cargada de afecto. Ese es el deseo del docente. Que ustedes coloquen el afecto, la pasión, su deseo, aquello que lo llevó a ustedes a ser docente, en eso, en la educación física, en la música, en las ciencias naturales, en las matemáticas, y que a partir de la química, en física, y que a partir de ahí él chupe eso. Está bien, es cierto que si es química, que es física, tiene que tener una fórmula. Pero si yo me dediqué a ser físico, a la física y la química, debe ser que algo me llamó la atención, no la fórmula. Que esas fórmulas sirven para descubrir el universo, que esas formas, bueno, bárbaro. Da física a partir de explicar lo que es un agujero negro, que sale en Instagram todo el tiempo y en YouTube, los youtubers de, no sé. Digo, es ahí donde tendríamos que llegar, para que entonces cuando él agarre la física, como al títere, sin darse cuenta, hay un afecto que se generó. No es que estaba, no está en el títere el afecto, ni en las matemáticas, ni en la música, ni en la química, ni en física. Está en el modo en el cual yo te lo doy a ver, yo te lo presento, yo te lo visto. O sea, si me siguieron bien, ustedes se transforman, el matemático en números, el músico en música, el artista en artista, el matemático en matemático. Si yo le hablo al títere, que es el objeto de conocimiento, de alguna manera dejo de ser Esteban y me transformo en títere. Y es el títere el que le transmite el afecto. Lo que estoy tratando de explicarles es que ustedes tienen que irse del lugar de ustedes y transformarse en eso que transmiten. O yo dejo mi objeto de conocimiento afuera y le doy, y el cuerpo está acá, y los adolescentes están allá, y no se tocan. Por supuesto, lo que integro también están allá. O yo me transformo en eso que doy, y ellos incorporan eso que doy porque tiene un componente deseoso, afectivo, que es lo que le da consistencia a la imagen. Y si no, arman un espejo, pasan y la experiencia, son inteligentes, aprenden inglés, son bilingües, no les interesa, no quieren leer, no les importa, mucho más meterse a ver un youtuber que les habla del idioma que ellos realmente entienden, lo que realmente les interesa, porque el youtuber cuando habla se transforma en youtuber, en un personaje. Entonces se encuentran en ese personaje un lugar donde se identifican. De nuevo, el problema es el mundo adolescente. No, el problema es cómo yo transmito ese contenido cognitivo en afecto que se dona, en amor que se transfiere. Le hablo al títere porque a mí me gustan los títeres y cuando me transformo en títere le doy mi deseo. Y él agarra al títere y entre nosotros pasa algo. Ese entre es lo central. Si ustedes se van del día de hoy o de estos días que yo estoy acá pensando que lo central pasa por el entre, que no es de Esteban, no es mi experiencia como docente, ni es la experiencia de él como alumno, es lo que pasa entre Esteban y los alumnos, pasa algo que no es de nadie, es de lo que produjimos los acá. Y eso es lo que produce, esto me lo guardo para adentro, arma plasticidad para mí, como profe, y esto armará plasticidad para vos. Pero el entre no es de nadie, ni de Esteban, ni de los profes, ni de ustedes, es lo que pasa. Eso que pasa entre, en ese entre se genera entonces el afecto, que hace que entonces se incorpore la plasticidad. Por eso decimos que ese entre no lo puedo planificar todo, pero no lo que pasa en el entre. Bueno, lo que estamos diciendo es que planificá, sabé un montón, estudiá mucho de lo tuyo para armar mejor el entre, no para estar más lejos. Él sabe todo, uy,
mira todo lo que leyó, todo lo que estudió. Armemos el entre. Yo intento armar el entre, pero yo puedo hacer un esquema acá en el espejo que no lo van a entender. Hago el esquema de Lacan, no entienden nada. Pero bueno, dirán, che, ¿cómo sabe Esteban? Lacan y psicología, jajaja. Ustedes se van, a mí no me pasó nada. Prefiero mostrar un videíto, algo en el cual tratar de moverlos, porque en ese movimiento ustedes se reconocen, porque hay algo que transmito más allá de lo que digo. O después pasa, qué sé yo, no sé cuándo los volveré a ver, tal vez de acá un año, tal vez 2, tal vez 3, tal vez alguno no lo vea más. ¿Qué se van a acordar de lo que pasó un día del mes de octubre del año 2019? ¿Entendés? Lo que se transmite uno es otra cosa. Es entonces el deseo de seguir leyendo, es entonces el deseo de, bueno, preguntarme qué hago como profe de educación física para incorporar lo diverso, cómo hago para que esa diversidad me permita a mí generar ese entre. De lo que estamos hablando, del puente que hablamos, es qué pasa en el entre. ¿Cómo hago el entre con ese niño con parálisis cerebral? ¿Cómo hago el entre con esos niños que no alcanzan la excelencia? Pero son muy ingeniosos, no alcanzan la excelencia. Pero bueno, tienen una situación familiar muy complicada, no alcanzan la excelencia. ¿Cómo armamos el entre para producir ahí el aprendizaje, digamos, el material del aprendizaje, la esencia del aprendizaje? Bien, ese entre no lo sé. No es del orden de lo que sabemos. Es algo que desconozco, pero es el desconocimiento lo que causa el conocimiento. Es la curiosidad por saber lo que va a pasar, por tratar de entender algo que va más allá del contenido, de la planificación. Si puedo, entonces, al revés, el contenido, la planificación adquiere otra dimensión, porque es una dimensión en función del ente, no en función del objeto. ¿Sí? El objeto de conocimiento coincide consigo mismo. Las matemáticas son matemáticas, la geografía, geografía, la lengua, lengua, el sujeto, el predicado, las fórmulas de química son las fórmulas de química. No hay las leyes de Mendel son las leyes de Mendel. Digo, no vamos a cambiarlo. Digo, las leyes de química son las leyes de química. Coinciden. Lo que nosotros cuando lo transmitimos tratamos de que no coincida consigo mismo. Y no coincidir consigo mismo es abrirnos al otro, al entre. Cuanto más coincide, más lejos estamos. Cuanto más lo abrimos, el entre circula. Es en esa circulación del entre donde la educación como gesto educativo adquiere toda la fuerza de la natalidad, del nacimiento, de lo que nace, el entre nace. Y el entre además hay que sostenerlo, lo que pasa entre. Un poco contestando tu pregunta, pero que bueno, son los lugares donde se va a reconocer. No se va a reconocer en la matemática en sí, que coincide consigo misma. Se va a reconocer justamente en ese entre, en lo que le transmití. Cuando un abuelo le cuenta un cuento a su nieto, ¿sí?, lo más importante no es ni el contenido, ni lo pedagógico, si tiene colores o no, sino ese instante donde un adulto grande, grandote, le cuenta a su hijo ahí casi toda su experiencia. Me hacen acordar el libro La función del hijo mío, mi libro, empieza con el cuento que mi papá, como abuelo, le contaba a sus nietos, mis hijos, ¿sí? Y empieza algo así como de esta manera, usando las palabras mágicas. Mi papá reunía a todos los niños y decía, voy a decir la palabra mágica, que era así: chelca, leca, pin, chau, chau, ponga, leca, ra, 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 leca, chelca, leca, ponga, leca, chin, chau, chau. Y todos los nietos se quedaban ahí. ¿Sí? ¿Qué era eso? Esperen, ¿no? Decía, voy a contarle el cuento del gallito pelado cursiento. ¿Cuál era? Un gallito pelado, feo, horrible, ¿sí?, que nadie quería.
pero que era muy enamoradizo, se enamoraba de las princesas, de todo, digamos, de las hermosas riquezas, de los palacios que yo. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que a la princesa la secuestraban o la llevaban a unos ladrones y nadie podía reconquistarla, quedaba ahí, digamos, tapada por ellos y robada y secuestrada. Entonces iba el gallito pelado cursiento. Y digo, yo voy a rescatarla. ¿Cómo vas a rescatar a la princesa? Vos no tenés fuerza, yo voy a poder. Que yo iba el gallito y cuando llegaba al dragón feroz que había secuestrado a la princesa, a los ladrones, a los más feroces, se hacía caca verde. Y todos se mataban de risa, como el abuelo decía caca verde. Y la caca verde era un olor horrible, horrendo, que hacía que los ladrones se murieran, los dragones se fueran, y él rescataba a la princesa porque él sabía que tenía un arma. La caca verde. ¡Guau! ¿Qué era la caca verde? Era algo de lo infantil, supongo, del abuelo. Se le ocurrió esa cosa. Resulta que el libro se tradujo al portugués y voy a presentarlo a Fortaleza, Brasil. La presidenta de la asociación de Fortaleza, Claudia, que tenía que presentar el libro en la función del hijo. Entonces me dijo, bueno, contalo del abuelo, empieza así el libro. Entonces, bueno, entonces empieza a leer, dice, checa, leca, checa, claro, como chelca, leca, chelca, es un ritmo. Entonces ella estaba en la presentación y empezó a decir, bueno, voy a leer como decía el abuelo para llamar a los nietos, checa, leca, chelca. Le digo, no, Claudio, así no era. Digo, ay, qué loco, cómo transmitir en un libro el ritmo. ¿Cómo haces para que alguien que lea, ¿no?, entre las letras? Digo, claro, lo que mi papá transmitía, lo que el abuelo transmite, cualquiera, no es la letra chelca, es chelca, leca, pin, chau, chau, póngale, ponga. Ese plus que ponía, ¿cómo lo escribís? No te decía, Claudia, no, así no era, checa, no pierde toda la gracia. Era el chelca que te subía, que te... Pasan, mi papá murió, pasan 15 años, me escriben. ¿Tu papá estudió en Entre Ríos, en Córdoba? Sí, bioquímico, estudió en Córdoba. Ah, ¿por qué? Porque los jóvenes se reunían en casa de estudiantes y cantaban el chelca, leca, chelca. Como si era como en las fiestas juveniles, cantaban el chelca, leca, pin, chau, chau. Como vos lo ponés en el libro, tendrá que ver una anónima, porque mi papá contaba eso, que se reunían digamos, los estudiantes y cantaban el chelca, leca, chelca. Digo, sí, la que le cantaba a mis... Cómo, ¿no?, las generaciones transmiten casi sin darse cuenta aquello que dejó marca, esa memoria, que ¿dónde estaba? Es un recuerdo, ni siquiera un recuerdo, nunca mi papá me habló de eso, que era, yo no sé de dónde había salido el chelca, leca, chelca. Salió de ahí, de sus fiestas, cuando él estudiaba medicina, no bioquímica, en la ciudad de Córdoba, qué sé yo, con otros estudiantes. Y cantaban el chelca. Y ahora él usó eso para el cuento del pelado, que no sé de dónde salió, el de la caca verde. Sí, el que más le gustaba a los nietos. Claro, quiero decir, justamente ahí se transmite ese plus, que es el entre. Digo, es que, ¿qué es eso? Eso es justamente, si pudiéramos pensar que la escuela como comunidad educativa transmite algo de ese cristal, cumpliríamos nuestra función. Digo, no tanto lo que sabe, conoce, sino cómo el objeto de conocimiento tiene en cada uno de ustedes el chelca, leca, chelca. Porque si no, no hubiéramos elegido esto. Cada uno eligió esto porque hay algo de su historia que lo hizo llegar ahí. Eso es lo que de alguna manera uno tiene ese estilo, es eso lo que arma el entre. Ese entre es el que arma lo diverso. Porque como yo tengo un estilo, vos tenés el otro, y no es un método, es el estilo. Ese estilo es el entre. Bien, cada docente tiene su estilo. Nunca podríamos decir que en una escuela de la diversidad haremos el mismo método, porque entonces las planificaciones tendrían que ser todas iguales. Y lo que damos cuenta es que no, en mi forma de planificar
priorizo esta parte de las matemáticas y de la manera en la cual vos priorizás la otra de educación física. Yo privilegio este juego, yo esto otro. Para mí el campamento es el no sé qué. Pero si hay algo de la propia experiencia que puedo mantener vivo y transmitirle, ese es el deseo que se genera en ese momento, que es el que arma el puente. Digo, por ahí me parece que tenemos que pensar la integración por ahí, por ese lugar. Y no solo, obviamente, los que tienen una discapacidad, ¿no? Sino justamente esta situación. ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿O cosas que les haya generado el primer juego? Esteban, en la dinámica que hicimos en los círculos, donde había uno que dirigía pues como el patrón de movimiento y los demás lo seguíamos, y tenía que haber otros que cumplieran el rol de hacerlo descoordinado. Hubo un momento en el grupo en el que estábamos que todos dijimos sigamos al que lo está haciendo de manera descoordinada. Como no lo estaba haciendo como los demás, entonces sigámoslo. Pero después ya cuando nos sentamos a reflexionar, cuando hablábamos con las compañeras que me tocó, decíamos que podemos caer en el error también de pretender que los demás vayan al ritmo del que es diferente, y que es un error porque también entonces estamos como homogenizando y también y respetando esos ritmos de aprendizaje que cada uno tiene. Entonces llegamos a esa conclusión de que hay que esos ritmos de aprendizaje respetarlos, que hay algunos que pueden ir más adelante, otros que un poquito más atrás, pero que no podemos pretender que todos hagan lo que el diferente o el ritmo que el diferente lleva. Entonces llegamos a esa conclusión. Sí, porque si vos estás hablando del ritmo, y el ritmo es fundamental, porque en toda transmisión de una herencia, en toda transmisión del aprendizaje hay un cierto ritmo. Este ritmo, que es el ritmo en el cual vos como docente lo das, pero también es el ritmo de los... Hay un encuentro entre el ritmo tuyo y el ritmo del otro. Y de ese entre se genera un tercer ritmo, digamos, que no es ni del todo tuyo ni del todo del otro. Sería como respetar justamente la diferencia. Lo otro, que es que haya un solo ritmo, es armar la identidad. El ritmo para mí es importante, es fundamental, porque es el tono en el cual vos armás el encuentro, digamos, el tono, el tiempo, la velocidad. Y el saber, del cual estamos hablando, necesita un tiempo muy particular. No es un saber, o sea, cuando vos transmitís un conocimiento, no es en el mismo momento en el cual vos lo estás diciendo que el otro lo va a incorporar. Hay un destiempo. Ese destiempo es muy personal. Algunos no necesitan volver a leer, porque con prestar atención en la clase lo incorporan. Hay otros que necesitan otro tiempo, digamos, y ese destiempo es fundamental, pero nunca es al instante, ¿sí? O sea que hay un momento en el cual lo que viene después arma el antes. Es un tiempo lógico, ya no es cronológico, sino que algo que vos dijiste o diste, una clase que diste en un momento, un lunes, tal vez recién el otro lunes o el otro se puede incorporar. No es al unísono, no es al mismo tiempo. Eso es un ritmo. Ese ritmo en educación es central. Poco respetado, poco singular. ¿Sí? En lo uniforme, todos tienen que alcanzar al mismo tiempo y a la misma velocidad lo mismo. Ahí estamos en el espejo especular. El espejo que estamos proponiendo es un espejo que deconstruye, que rompe, que arma la posibilidad de que tu destiempo no sea el mismo que el mío. Bueno, mucho más singular,
es más complejo, nos remite a pensar, porque por otro lado, sí hay normas y pautas que tengo que cumplir. Digo, el trimestre termina, hay que tener una evaluación, digo, hay un punto en el cual hay una legalidad que no podemos atravesar, que tiene que ser perfecto, pero dentro de ese periodo hay tiempos. Mismo, aunque lleguen todos al trimestre, digamos, no todos tienen que llegar de la misma forma. Y no sería un error, digo, no sería un aplazo, digo, de esta manera, ¿no? Lo cual no quiere decir que hay puntos que se alcanza o no se alcanza, que es el otro punto, que es cómo trabajamos con los jóvenes con los cuales ustedes trabajan el fracaso, cuando le va mal, no cuando va bien, cuando no va. ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo transmito? ¿Cómo se pone en juego esa dificultad en el aprender? Porque no, realmente hay ahí un punto que no tiene que ver con lo cognitivo solo, pero bueno, hay un punto que le hace límite. ¿Cómo trabajamos ese límite? Y no solamente con eso, sino también con la idea de que todos son líderes. Se puede construir una comunidad con todos líderes. Ahí tiene que haber. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Vos registrás esta tendencia que en el grupo todos... No hablo solamente por el grupo, sino por lo que estamos planteando desde el mundo de los adultos. O sea, casi todos los cuentos pedagógicos están dirigidos a que usted sea líder. Y si van a, digamos, a un taller de superación o algo así, usted va a ser líder. Y pues si todos somos líderes, pues ¿cómo se construye una comunidad? Claro. Si todos somos líderes, entonces no hay comunidad. Porque justamente la comunidad tiene que ver no con el líder, sino con lo que se pierde del líder. Y me parece que líder, la eficacia, ¿no? Lograr en el mínimo tiempo lo máximo, hacer que el tiempo aquí sea mucho más cuantificable, para que rinda mucho más, ¿no? Con poco espacio para el entre, con mucho más espacio para la eficacia, para el estímulo, para lo cuantitativo. Y no digo, vuelvo acá al punto, no digo solo los alumnos, los padres también te piden y exigen eso. Con lo cual, bueno, todo esto que estamos planteando requiere un trabajo también con los padres, un trabajo también con la posibilidad de repensar esto, porque si no, o sea, digamos, ¿cómo haces para que entonces los papás también se tornen sensibles a esta idea? Si no la saben o no la comparten, porque no la pudieron pensar, ¿no? Es que creo que realmente ahí es donde hay que hacer el trabajo, porque digamos que nos encontramos con unos papás que pertenecen a una cultura en donde uno de los ideales era ser exclusivo, ¿sí? Ideal. Y también unos padres que fueron educados con la economía del siglo XX. Entonces, ¿cómo hacemos para que el padre o el adulto comprenda este nuevo mundo? Porque los niños los podemos modelar como, digamos, como dejarlos ser o no dejarlos ser, bien. Pero creo que los que estamos aquí estables y arraigados somos los adultos. Y que ¿cómo hacemos para cambiar? O sea, es decir, si partimos del neuromito de solo los niños tienen mayor cantidad de conexiones neuronales para aprender, y pues resulta que cuando uno se vuelve más viejo tiene más experiencia y por lo tanto más plástico, ¿sí? Entonces la cultura está diciendo precisamente que no somos plásticos y nos estamos quedando como los snitches que no tenían estrella y en vez de armar su grupo querían era solamente pertenecer a un grupo que no era el de ellos. Y había uno que se beneficiaba con toda con la bobería de todos. Es interesante porque sí. Está el sí. Es que ese, el de la máquina, digamos, era un capitalista. El vivaracho. Vivaracho, sí.
consumía. Sí, sí. Sí, sí, pero uno lo dice, eso pasa en el cuento. Ojo, pasa. Nos pasa acá, ¿eh? Pasa en las escuelas todos los días. Tendremos que pasar lo de los niches a los papás también. No. Sí. No son caniches, pero... Bueno, lo que vos planteás es un planteo que le voy a agregar una cosita como para ir terminando esta parte, que es que cuando se empezó a pensar el tema de la plasticidad se pensó nada más que en los niños, como quieran, y la verdad que la plasticidad también aparece en el mundo adulto, inclusive las últimas investigaciones hacen que, por ejemplo, los ancianos, más ancianos, aprendan algún idioma, porque, digamos, se ha comprobado que hasta hay plasticidad, y cuanto más puedan mantener activo su cerebro, su manera de razonar, esto genera una pequeña regeneración también neuronal. Espigas, por ahí no es que arma una neuronal, pero digamos, hay nuevas conexiones, sigue habiendo. Entonces, el punto es que hay plasticidad también en gerontes, a eso me refiero, y a partir de ahí se empezaron a instrumentar distintas técnicas, etcétera, que provocó esto, digamos, la posibilidad de pensar que la plasticidad, si bien en la infancia es mucho más porosa y están las conexiones, todas las redes por darse, ocurre durante toda la vida o hasta, digamos, en gerontes también. Aunque indudablemente en el campo de la infancia y en el campo de la adolescencia es donde más se arman estas redes, ¿no? Bueno, preguntas, cuestiones, algo más que trabajaron en el grupo de los triángulos cuando se sentaron a conversar acá, a charlar, alguna idea que les pareció interesante compartirla. Bueno, vamos a ir cerrando como esta parte entonces, y nos juntamos entonces después para la última parte con este mismo grupo, ¿es? ¿O cambian de nuevo? Bueno, bien, genial. Dale, vamos haciendo el corte ahora y volvemos después de almorzar entonces.